Hola Escorpio, bienvenido a mi canal Aguas de Sabiduría. Escorpio, este espacio fue creado pensando en ti. Escorpio, esta semana vamos a estar hablando de la salud y las relaciones. Vamos a ver, Escorpio, cómo está tu semana con respecto a la salud. Vamos a ver cómo se presenta. Escorpio, no me hagas mucho desastre, ¿ok? Porque eso puede repercutir muy fuertemente en tu salud. Estamos hablando, Escorpio, que tienes que ir un poco más tranquilo porque están sucediendo que muchos Escorpios tienen cansancio, tienen dolores en las piernas y esto nos está llevando a un poquito de tristeza y depresión. Así que vamos a cuidar un poco la salud, Escorpio, y no vamos a hacer tanto desastre por allí. Otro grupo de Escorpio está muy preocupado, está preocupado por la familia, preocupado por la salud de la familia, y esto lo está llevando a un agotamiento mental. Recuerda, Escorpio, que la mente tenemos que controlar un poco los pensamientos para que estos pensamientos no influyan en nuestras decisiones y que no se presten para las cosas positivas, ¿ok? Porque cuando te preocupas demasiado, comienzas a pensar y piensas una cosa y piensas otra, esto no trae nada productivo. Hay cierta cantidad de escorpio que tienen los familiares, no están bien de salud, y esto te tiene preocupado, te tiene agotado mentalmente, y este agotamiento mental se ha ido hacia tu cuerpo físico. Entonces esta semana se ha prestado para que Escorpio las preocupaciones las lleve un poco más allá, y lamentablemente va a empezar a dolerte la cabeza, o ya te está doliendo la cabeza, ya te están doliendo las articulaciones. Claro, el cuerpo físico se resiente cuando hay demasiada preocupación. Las cosas que están sucediendo para un grupo de Escorpio que tiene que ver con enfermedades de la familia, pues eso no lo puedes controlar, pero puedes controlar tus pensamientos y puedes mantenerte tú a salvo, sano y tranquilo, y buscar pues la solución, ayudar a buscar la solución para que tus familiares estén bien y estén a gusto, y tú sentirte también mejor aún. Entonces, tienes un carácter un poco fuerte y a veces no controlas tampoco eso, porque cuando las cosas se salen de tu control, ya que eres una persona que te gusta mantener el control, cuando las cosas se salen de control, tiendes a molestarte, y esta molestia pues tiene que ver con que se te sube la tensión y con el cansancio físico. Entonces hay que cuidarse un poquito, Escorpio, esta semana, para que las cosas fluyan y todo se resuelva en armonía perfecta y no pase a mayores, porque es el momento de estar pendiente de la salud. Sabes, Escorpio, que esta es una consulta general. Si deseas una consulta personal, privada, agenda una cita en aguasdesabiduría.com. El enlace lo vas a encontrar en la descripción. Y si te está gustando lo que estás escuchando, bueno, déjame un comentario. Si te gusta la lectura, suscríbete a nuestro canal Aguas de Sabiduría. Bueno, Escorpio, vamos a ver cómo están esas relaciones, vamos a ver cómo está fluyendo todo con respecto a tus relaciones. Hay un grupo de Escorpio que está de viaje, que está en movimiento, que está cambiando el panorama y está reencontrándose con amistades antiguas, y otro grupo que está comenzando con nuevas amistades. Qué bueno, Escorpio, que estás en movimiento esta semana, porque también hay un grupo de Escorpio
que está recibiendo la sorpresa de que esta semana se están enterando que van a ser papás y están muy contentos, y esto los está llevando a hacer reuniones, a compartir con amistades y con nuevas amistades. Esto está muy bien. Hay un grupo de escorpios que en el trabajo se sienten abrumados, se sienten preocupados y se sienten atrapados. Entonces, este grupo de escorpios se les recomienda que por favor conversen, hablen con sus jefes, hablen con sus compañeros de trabajo para que las cargas se compartan y de esta manera no verse tan abrumado por el trabajo, y así comparten con los amigos. Es bueno hablar, Escorpio, es bueno comunicarse. No podemos tener el control todo el tiempo de la situación, pero sí podemos mejorar. Hay un grupo de Escorpio que estuvo conversando con unas amistades porque quiere comenzar en empleo, porque estaban buscando empleo. Este grupo de Escorpio pues va a recibir buenas noticias también sobre el empleo que quería. Y estas viejas amistades que nuevamente estás en contacto con ellas, que has conservado a lo largo del tiempo, esta semana van a reunirse, van a compartir y van a estar muy alegres. Esto es bueno, Escorpio, porque en la medida que vas compartiendo con las personas, que te vas divirtiendo, que vas viendo otro panorama, pues entonces para ese grupo de Escorpio que tiene los familiares enfermos o que se siente también enfermo, pues va a alinearse con este otro grupo que está alegre, que está feliz, que está con esa vibración alta, y va a haber un equilibrio allí de energía. Qué bueno, porque de esta manera entonces va a haber más equilibrio en el signo de Escorpio esta semana. De esta manera, el Escorpio que tenía problemas personales, problemas de pareja o problemas con el novio, con la novia, esta semana pues van a tener una semana más relajada, una semana más de compartir, una semana más de diversión y de entendimiento, de comprensión. Va a haber esa conversación que los va a llevar a entenderse uno a otro. Por supuesto, si no conversamos, si no compartimos nuestras dudas y nos guardamos todo, pues por supuesto esto no termina bien. Pero cuando hablamos con las personas y nos comunicamos, entonces todo sale a la luz, todo va surgiendo, todo va fluyendo y las cosas se resuelven. Entonces, ya sabes, Escorpio, es bueno que converses, es bueno que no te lleves todo todo lo encierres, porque esto va a dar como resultado ese cansancio físico que no te conviene, ese cansancio mental que tampoco te conviene. Esta semana te conviene más equilibrio, más tranquilidad, más sosiego, y el compartir con las amistades, con los familiares, con los hijos, con las personas que nos hacen sentir bien, pues la vibración se sube, las endorfinas llenan nuestro cuerpo, nos sentimos más alegres, nos sentimos más fluidos y las cosas se van resolviendo mejor. Las enfermedades comienzan a desaparecer, y la que no desaparece se le consigue salida, y todas las cosas van resolviéndose en una manera armoniosa porque conseguimos esa vibración alta a través de los seres queridos, de los seres con los que compartimos. Entonces, esta semana, deseándote que sea una semana fluida, que sea una semana de comprensión contigo mismo, contigo misma, que entiendas que las relaciones son importantes, las amistades son importantes, que todo aquel que nos rodea es importante, así como nosotros somos importantes para ellos. Porque cuando estamos bien, de repente no nos saludan, pero cuando algo nos sucede, siempre aparece ese viejo amigo o esa amiga a darnos confort, a decirnos que las cosas van a estar bien, a darnos esa buena noticia. Y por eso hay que conservar las amistades. Pero tú eres un signo que te gusta tener amistades, te gusta conservarlas a través del tiempo,
y eso es muy bueno para ti. Eso se presta para ti, para tu fluir día a día. Escorpio, te tengo una frase: enfócate, respira, no nades tan deprisa. Las distancias se acortan si flotas en aguas tranquilas. Eso deseo, Escorpio, que esta semana para ti sea una semana de fluidez, de tranquilidad, de que las cosas se te den, de que las situaciones un poco difíciles se resuelvan o al menos se equilibren, y que tengas una semana de mucho éxito, Escorpio.